Muy bien, señora Maffei, ¿puede decir su nombre completo y su DNI, así consta en actas? Agradezco la oportunidad. Mi nombre es Marta Olinda Maffei. Mi documento de identidad es 3.982.605. 600. Muy bien. Usted fue admitida como amiga del tribunal, así que escuchamos su exposición, señora. Digo, la voluntad de ayudar, poner nosotros elementos sobre la mesa. Y voy a hacer una institución de la experiencia. Yo tengo 50 años de ejercicio de docencia, 30 años como dirigente sindical en la provincia de Neuquén, en la CETERA, fui reiteradamente secretaria general de la CETERA, y he tenido varios cargos internacionales. He sido la presidenta de Internacional de Educación en América Latina. Debo haber recorrido cientos de conflictos distintos y cientos de peleas legítimas en defensa de los derechos de las personas, de los pueblos. Y lo que puedo certificar es que no hay democracia si no hay pelea y si no están los pueblos dispuestos a defender sus derechos. Las democracias son débiles, son procesos electorales, pero no llegan al fondo de las transformaciones sociales y hay presiones muy fuertes para el poder político de parte de los grupos económicos y de otros intereses que acallan las voces de los trabajadores y de los más pobres. Las estadísticas que leyeron de la pobreza en la Argentina son un testimonio de eso, de los pueblos que no son escuchados. Y es más, son infieles las estadísticas, porque se toman por ingreso, o sea, las estadísticas del INDEC se realizan por ingreso de los grupos familiares, sin poner en consideración ese ingreso donde se registran cuando el ingreso está mermado porque hay enfermos en la familia, o cuando está mermado porque hay que pagar alquileres, o cuando está mermado porque suben enormemente los costos de los distintos productos de la canasta. Entonces son estadísticas que tienen para las estadísticas del INDEC el 53% de la población por debajo de la línea de pobreza, que en la realidad superan el 62%. O sea, son estadísticas débiles las que construimos en nuestro país. Pero lo primero que quiero plantear en este caso es que la Constitución de la provincia de Misiones y la Constitución Nacional dicen con toda claridad que el gobierno está obligado a garantizar y a promover condiciones dignas y equitativas de trabajo, retribución justa, proteger, amparar y cuidar a los trabajadores. No encontré nunca la palabra perseguir en la Constitución, referida a un derecho del gobierno por los trabajadores. Dice que asegurará al trabajador condiciones económicas, morales y culturales para la existencia digna y para condiciones equitativas y retribución justa. Asegura también la Constitución la libertad de expresión por distintos medios de opinión, cualquiera sea, y con los medios que quieran quienes nos están expresando. Y dice además en la Constitución de la provincia que no se deberán dictar leyes o medidas sobre texto de sancionar abusos que en realidad están dirigidas a limitar o a restringir los derechos de la protesta de los trabajadores de la provincia. Esos textos constitucionales. No voy a hablar de las condiciones que los compañeros describieron, que no solo conmueven, indignan en la provincia, con recursos. Y por eso reclaman
y demandan, y lo hacen en un espacio público, porque quieren visibilizar lo que sucede. No van a meterse en un sótano para decir lo que está pasando. Lo hacen públicamente. Y son acciones pacíficas. No ha habido nunca una acusación de violencia de ninguna naturaleza. Y protestan y reclaman por el conjunto de los trabajadores, no es un reclamo personal, Mónica y Leandro, de ninguna manera. Con toda esta situación que aquí se describió, a mí me sorprende, es más, me indigna realmente, el silencio del Poder Judicial. Nunca hubo nada que decir al gobernador. Nunca hubo nada para acusar de reclamos justos de miles y miles de trabajadores en la provincia. Silencio. No hay silencio ahora para imputarlos en un tema penal, no un tema administrativo, un tema penal. Hay injusticia salarial, impunidad en cuanto a la retracción de la antigüedad, destrozó de la antigüedad, eliminación del FONIC, o sea, el ascenso pleno de la inflación, cada vez peor salario. La justicia no tuvo nada que decir, silencio absoluto. Sí imputar a los trabajadores, sí desgastar a la organización, sí perseguir a los dirigentes sindicales. Son los únicos imputados. No hay otro imputado, no pasó nada, todo pasó bien en la provincia, no pasó absolutamente nada de lo que los compañeros te contaban, ¿no? Solo perseguir a los que defienden los derechos del conjunto. Ahora, eso es democracia. En Argentina existe, y en otros países de América Latina, pero fuertemente en Argentina, existe un vínculo indiscutido entre la protesta social, las luchas de los trabajadores y los logros de derechos laborales. En la Argentina no hubo nunca, salvo en la época peronista, muy brevemente, un otorgamiento de derechos laborales que no se debiera a la pelea de los trabajadores. Son los que han conseguido garantizar los pisos de derechos laborales. Y ahora sí vamos a discutir que los compañeros ocupan el espacio público. ¿Cómo ocupan el espacio público? Por supuesto, la Constitución en el artículo 14 dice que tienen derecho a reclamar y a peticionar a la Constitución Nacional, y el artículo 14 dice que se asegurará a los gremios y a los dirigentes garantías para el cumplimiento de su función y gestión sindical. Ya no es dejarlos hacer, es asegurar, darles garantía, no de persecución, de ejecutar los mandatos gremiales. En ninguna parte, en ningún lugar de la Constitución, dice que el accionar de las organizaciones sindicales no debe generar ninguna molestia. No está planteado en ninguna parte. Y si salen a la calle, y si se movilizan, y si se plantan, y si volantean y están por toda la ruta, alguna molestia ocasiona. Lo que está acá en discusión es si esa molestia tiene una causa de parte de la inacción, impericia, injusticia de los gobiernos, y si los compañeros tenían otra forma de hacer las cosas. Si podían haber hecho las cosas de otra manera, o si sin protestar, sin acampar y sin movilizar, consiguen efectivamente el ejercicio de sus derechos. Si la ley los ampara y los protege sin que tengan que salir permanentemente a la calle para demostrar la injusticia. Este es un tema que me parece que tiene que ver con la protesta y con dónde se ejerce la protesta. La protesta expresa disconformidad, ¿no? Y cuando uno restringe esa protesta, cuando uno persigue esa protesta, lo que en realidad está haciendo es disfuncionar la democracia. Yo no discuto que el tránsito
tenga una dilación. Pero el tránsito se resuelve dando una vuelta a la manzana. 3 cuadras más y se terminó la dilación y el conflicto para el tránsito. Ahora, ¿cuál es la forma de resolver los conflictos de los trabajadores después de meses, de años de padecer la peor injusticia de la provincia? Quedan 3 vueltas a la manzana, caminan 2 cuadras más. Acá hay en contradicción, si ustedes quieren, 2 derechos. Un derecho efectivamente colectivo, un derecho de ejecución colectiva, frente a un derecho particular del transporte que se resuelve perfectamente dando una vuelta a la manzana. Puede tener una pequeña dilación, una pequeña demora, no tiene comparación lo que estamos poniendo sobre el tapete. De ninguna manera tiene comparación. Hay una prevalencia de los derechos y el derecho a protestar es un derecho prevalente, no es un derecho menor que tengo que dar una vuelta a la manzana o a la esquina. Lo segundo que quiero decir es esta pésima costumbre de América Latina y particularmente de Argentina de aplicar el derecho penal a la protesta de los trabajadores. No es un hecho antijurídico, ni muchísimo menos un delito protestar. Aquí estamos en justicia penal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el CELS también, el Centro de Estudios Legales y Sociales en la Argentina, han planteado que reiteradamente se observa la aplicación ilegítima de sanciones penales o de imputaciones penales para inhibir, para restringir los derechos a peticionar, a reunir, a asociarse, a salir a la calle públicamente, y lo consideran una clara violación a la democracia. No hablo de la Argentina, hablo de organizaciones internacionales. Y considera además que la penalización de los trabajadores por cumplir mandatos de las propias instituciones sindicales y por hacerlo sin violar en absoluto los mandatos legales de su país es inadmisible y lo considera violencia. Violencia contra los trabajadores. La violencia no solo física. Y considera la CID, como digo, que se utiliza la persecución judicial para los defensores de los derechos. Y esto es una vía frecuente, ilegal, ilegítima y muy perniciosa en América Latina. Son palabras textuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que la imputación a los compañeros es en realidad emitir un mensaje. La política utiliza a la justicia para emitir un mensaje a las organizaciones sociales y a las personas. Que habrá persecución, que habrá sanción y que habrá restricciones al legítimo ejercicio de los derechos constitucionales. Creo que estos hechos coercitivos generan costos importantes sobre las personas imputadas, no importa si salen indemnes, pero estuvieron en el juicio penal. Habrá que ver qué delito hicieron. Y sobre las organizaciones. Estigmatizan, amenazan, restringen derechos. Y nunca hay un señalamiento de la justicia respecto de los responsables políticos de la sociedad. Acá los únicos responsables son los compañeros. En la provincia no pasa nada, está todo bien. Yo creo que los compañeros están cumpliendo con su obligación
y el juzgado no cumple con su obligación de proteger y de garantizar el pleno ejercicio de los derechos. Estamos en democracia. La democracia no puede ser de palabra. Tiene que tener garantizada efectivamente el ejercicio de derechos. Y considero que el juzgado no debe hacerse cómplice de esa decisión política de no permitir el ejercicio de los derechos. Estoy convencida de que las democracias de América Latina y en nuestro país, indudablemente después de las desapariciones, los asesinatos, las terribles injusticias y las dictaduras que hemos tenido que padecer, estoy convencida que las democracias se sostienen aún con sus debilidades porque hay lucha popular. La lucha popular es la garantía de los derechos de todos los que estamos acá, no solamente de los de todos. Hoy es la policía de todo. Sin lucha popular no están garantizados sus derechos. Pero resulta que nosotros vamos a pensar en condenar a los que hacen que los derechos sean posibles. Y no se olviden, la sociedad argentina es hija de las luchas populares. Creo que no debemos ser gestores de la extinción de derechos y del debilitamiento de la democracia. No podemos naturalizar el disfuncionamiento de la democracia y muchísimo menos usar el derecho penal para perseguir los justos reclamos de los trabajadores. Creo que hay que respetar, insistentemente proteger y amparar el derecho a peticionar, a demandar, usando todos los recursos legales, legítimos y no violentos que otorga la Constitución. Y cuando hay un conflicto de intereses, lo repito, hay que poner por encima las demandas colectivas, que son las que amparan los derechos del mundo. Hay muchos pronunciamientos nacionales e internacionales respecto de esa relación de derechos cuando en hipótesis hay dos derechos en conflicto. Que no creo que sea un conflicto, vuelvo a decir, para el transporte de una vuelta a los mensajes. Pero aceptado que pueda haber un pequeño conflicto, una pequeña molestia, hay mucha legislación y mucha jurisprudencia que señala claramente cuáles son los derechos que se deben privilegiar. Creo que la justicia es una herramienta de paz social. Y hay que usarla para eso, para la paz social. Estoy convencida que la justicia tiene que proceder a la absolución total de las conductas del conjunto del